Listo, ok. Entonces, bienvenidos chicos, tenemos una semana para su examen. Como les estaba explicando antes, la clase de hoy más que nada está dada para ciertos conceptos que fueron los que se agregaron dentro del syllabus del CASES. En general, como un feedback de todo lo que hemos estado haciendo, ustedes ya tuvieron todos los recursos, estamos practicando con simulacros, las preguntas de salud pública son súper fáciles, son temas súper, no tanto de memoria, sino más bien de entender para poder resolver. Así que eso vamos a ver en la clase de hoy. Son cuatro, o sea, es una clase bastante larga. Cualquier rato que necesiten preguntas y esas cosas, lo dicen nomás, abren el micrófono y me dicen para poder hacer. Empecemos. Entonces, es su clase de salud pública del Ecuador. Básicamente soy yo, me llamo Darío Chicaiza, estudio en la Universidad Central del Ecuador, soy médico rural en este momento, estoy terminando. Soy Project Manager de Metna, fui POL de MPUCI, LPO de MPUCI y algunos otros cargos, fue por algunos años. Ahí están mis números y mi correo para cualquier problema que necesiten, cualquier pregunta que tengan del cómo es, cosas personales, ¿no? Em, Así que eso. Vamos. Los componentes de esta clase de la que vamos a ver hoy va a ser qué es la atención primaria en salud, más que nada definiciones, conceptos que son preguntables, epidemiología, conceptos que son preguntables, más o menos investigación en salud, conceptos que son preguntables, es lo único que se les va a tener porque ya tenemos una semana. Y los programas y estrategias del Ministerio de Salud Pública. Esto de programas y estrategias del Ministerio de Salud Pública es algo que cuando entran en la rural van a cachar que son cosas específicas que se tienen que tener en cuenta. Después igual me pueden preguntar, ahí está mi número y mi correo para cualquier duda que tengan. Y ya, empecemos. Listo, con el primer componente, la atención primaria en salud. Todos sabemos que la atención primaria en salud es un concepto de la forma en la que se atiende, una atención integral dentro de los procesos de salud pública de todos los países. Nace en Canadá con la LOMD y todo lo demás. Sin embargo, el concepto básico es entender cuál es el proceso salud-enfermedad. ¿Qué es la salud? Desde 1948 tenemos al... Aquí está. Desde 1948 tenemos a la Organización Mundial de la Salud que nos da como un estado completo de bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social. No solamente la ausencia de tipo de afecciones, esto es algo que es muy preguntable dentro del CASES. ¿Qué es la salud? ¿Listo? Todo este proceso ya dentro del proceso de salud enfermedad tiene que ver con muchos factores. ¿Cuáles son los cuatro factores en la salud que pueden afectar muchísimo? Pueden ser factores biológicos, factores del entorno, factores personales y factores sistemas de acceso. Vamos a ver ejemplos de estos. Los factores biológicos son genéticos, personales del individuo, del entorno, es todo el entorno y todo lo que es necesario de Alina, porfa, no rayes. Personales siguen siendo factores específicos de qué decide en cambio el individuo hacer, fumar, factores de riesgos y demás. Y los sistemas de acceso. Sabemos que en ciertos países, incluso en el nuestro, a veces el acceso es más complicado en ciertos lugares. Entonces, todos estos factores van a afectar dentro de la salud. Si es que les hacen las preguntas, son esas dos preguntas específicas las que les pueden tomar dentro del examen. ¿Qué es la salud? El estado completo de bienestar físico, espiritual, emocional y social, no solamente la ausencia de afecciones. ¿Y cuáles son los factores que afectan dentro del proceso salud-enfermedad? Biológicos, de entorno, personales y sistemas de acceso. Son estos cuatro, ¿no? Tener en cuenta también que conlleva producto, productor. La persona que se enferma es la que produce la salud y la salud es la que le produce el entorno que hace que la persona se enferme. Siempre tener en cuenta que la salud tiene que cumplir las necesidades de las personas, sean estas afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. ¿Listo? Supongo que no hay ninguna pregunta de esto en el comercio. Ya. Solamente dejo esto de anotar. Voy a borrar esto. Ya. Listo. Entonces, el APS, atención primaria en salud, es una estrategia, no tiene que ver solamente con el primer nivel, es una estrategia en la que se supone que el individuo está visto con todos sus factores y demás a través de sus estilos de vida individuales, las redes sociales y comunitarias.
agricultura, educación, todo lo que tiene que ver con su entorno y las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Tener en cuenta que si es que preguntan cuáles son los factores que afectan y demás en el derecho de la salud, son estilos de vida, redes sociales y las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. La atención primaria en salud tiene que ver con el individuo, la familia y la comunidad. Siempre tiene que tener los requerimientos de ecosistema, justicia, equidad y recursos. ¿Por qué les estoy así y por qué les pongo esto? Y si quieren tomen los screens, porque son las partes preguntables del examen. Yo sé que todos entendemos esto, sobreentendemos si es que ya terminamos la carrera. Sin embargo, estas son las cosas preguntables, como les digo. Los requerimientos que necesita la atención primaria en salud individual, familiar y comunitaria es el ecosistema, la justicia, la equidad y los recursos. ¿Cuáles son los principios en los que se basa la APS? El facilitar la inclusión y la equidad, promover los sistemas de salud con APS, potenciar la promoción y la atención integral. Esto es muy importante, la atención integral siempre es la respuesta que se tiene que dar. Fomentar el trabajo intersectorial por determinantes, los determinantes ya vamos a ver después. Orientar la calidad y la atención y seguridad y fortalecer los recursos humanos en salud. Una pregunta que alguna vez hubo en un examen, no fue del CASES, creo que fue en un examen de Argentina, que siempre es una pregunta bastante preguntable y es una que tal vez les hagan porque generalmente se copian de los exámenes de entre países, es ¿cuál es la estrategia principal que se basa la APS dentro de Latinoamérica? Es fomentar los recursos humanos en salud. Quizás les preguntan cuál no es, entonces darse una leída de esto y entender que de por sí el APS lo que busca es promover sistemas de salud que tengan inclusión y equidad, justicia y recursos. Los recursos importantes son los recursos humanos en salud. Ahora vamos a hablar de promoción y prevención. ¿Ya? Cuando les hagan preguntas de promoción y prevención, lo que les pueden preguntar más que nada es, ¿qué es la promoción? La promoción es, como dice la palabra, promover o enseñar al paciente un estilo de vida. Un estilo de vida que tiene que ver con la nutrición, el medio ambiente, la actividad sexual, la actividad física, psicológicos y la genética, dentro de todo lo que estábamos viendo atrás, que es todo lo que afecta dentro de la salud del individuo, el proceso salud-enfermedad. Entonces, cuando les hagan preguntas de promoción de salud y prevención de enfermedad, acuérdense que promoción de salud significa todos los estilos de vida que les van a hacer ayudar a mejorar la salud del paciente. Prevención, todo lo que va a evitar que produzca una enfermedad. Si les ponen, escoja cuál no es una estrategia de promoción y les ponen, por ejemplo, les ponen, cuál no es una estrategia de promoción y les ponen subir los impuestos, subir los impuestos del tabaco. Subir los impuestos del tabaco es prevención de enfermedad. El tú decirle al paciente que no tiene que fumar es promoción. Algo así más o menos se puede resolver ese tipo de preguntas. Otra cosa de conceptos específicos que se tienen que aprender, los niveles de prevención. Los niveles de prevención pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Tener en cuenta que los niveles de prevención en los que se da el MCP y toda la atención primaria en salud tiene que ser la primaria, es para evitar la aparición de la enfermedad. Ejemplo de esto, ¿alguien me puede dar un ejemplo de esto? Voy a escoger a cualquier persona. Andrés Coical. Hola, sí. Sí, a ver, dime un ejemplo de qué es prevención primaria. Por ejemplo, en enfermedades vectoriales, prevenir o tratar sobre todo los mosquitos, evitar los charcos de agua, la estrategia que están haciendo ahorita para el dengue mismo, hacer vectores no inmunizados, sino con otras alternativas de ADN para evitar la propagación de la enfermedad, de los vectores sobre todo. Ya, perfecto. ¿Eso te parece primario o secundario? Primario de ley. Ya. En ese ejemplo vamos viendo, verás. Sí es una manera de prevención, pero es una manera de prevención. eh, Depende del tipo de estrategia que dijiste. Una manera de prevención primaria que puede ser específicamente el usar toldos. El toldo evita que te piquen, evita que sea la aparición de la enfermedad dentro del, como dentro del dengue y demás.
Secundaria, es una buena opción la que tú dijiste, que es esto del cambio genético para que la enfermedad se retarde. La mayoría de gente puede hacerlo también, cuenta como primaria. Es un muy buen ejemplo. Pero lo que quiero que entiendan más que nada es esto de que evitamos la aparición de la enfermedad con esto, los cambios genéticos o el toldo y demás, evitamos que aparezca la enfermedad. Ahora, una secundaria. ¿Alguna otra persona que quiera decir una secundaria? O mejor pasemos. ¿Qué dicen? ¿Alguien más quiere decir o ya les digo de una todos los ejemplos? Una Y secundaria, por mejor, ejemplo, podría ser un ejemplo en la hipertensión respecto a esto para evitar que retardar la enfermedad. Podría ser dar tratamiento para la hipertensión. ya no, porque ya como tratamiento es parte del tratamiento. Sin embargo, el retardar la enfermedad, el evitar el evitar las complicaciones y demás de la enfermedad, aquí ya tiene la enfermedad. Dar el tratamiento es el tratamiento per se. Una manera de la prevención es la toma, o no, ya, el tener una consulta cada 3 meses. No sé si me entiendan. La cosa es que el tratamiento de por sí ya es el tratamiento. Lo que nos puede dar como una estrategia de exacto los cambios de estilo de vida, la prevención y el hacer un control cada 3 meses se puede ser un nivel de prevención secundaria. ¿Por qué? El paciente ya tiene la enfermedad. Lo que nosotros queremos es hacerles la toma de glucosa cada 3 meses en vez de cada 6 meses, como se debería hacer una consulta en el sector público, para que la enfermedad no le produzca las complicaciones. ¿Listo? Muy bien, buen ejemplo. ¿Alguien quiere decir un ejemplo de la terciaria? Por ejemplo, un diabético eh, regularmente tal vez hacer un fondo de ojo para evitar complicaciones visuales. Perfecto, también entra dentro de este ejemplo. Ajá, evitar las complicaciones ya en una enfermedad instaurada que pueda producir una discapacidad dentro del paciente es lo que significa terciario. Es muy complicado la forma en que les dije, la que les expliqué. La cosa es que tengan ese concepto porque en los exámenes siempre lo que preguntan es, si es que le digo al paciente que tiene que usar toldo para evitar el dengue, ¿qué tipo de nivel de prevención es? Y le ponen primaria, secundaria, terciaria, no es un tipo de prevención. ¿Cuál responderían ustedes? Primaria. Primaria, perfecto. Ahora, si les dicen, es un paciente que tuvo un accidente y ahorita está con discapacidad y se le dice al paciente que tiene que usar un colchón antiescaras, ¿qué tipo de prevención es? En este caso sería terciaria. Terciaria, perfecto. Entonces, más o menos el concepto que quiero que entiendan. Primaria, antes de la enfermedad, lo que nos dijo Andrés estuvo súper bien. Entonces, todo lo que nos dé antes de la enfermedad. Evitar ¿cuál es la secundaria? Cuando tenemos la enfermedad. ¿No es cierto? Ejemplo, lo de la diabetes, que dijeron, hacer un control más rápido, 3 meses, hacer el control de hemoglobina y demás, previo. Terciaria, lo que estábamos hablando, digamos, una persona que tuvo ya, tiene una discapacidad y le decimos que tienen que moverse o al menos tienen que cambiarle, es terciaria. Esto de ley les van a tomar si les van a tomar salud pública alguna pregunta. Es la pregunta que siempre viene en todo sobre salud pública. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Me dicen que no me ven porque está en la mitad de mi cara. Sí, no se ve. O sea, le cambio. Es que está su silueta de está doble Ya, ya. compartida. Perdón, es que es compu nueva, no sé. Esperen si ahorita ya le cambio. Ok, ahí, ahí, Sí, ahí Sí, ahí está. está el pelo. ya, perfecto. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Preguntas hasta ahí? No, Terminemos ninguno. este tema rápido porque es medio aburrido de epidemia y salud pública, pero este tema es el más, las cosas específicas que les van a tomar. Entonces, entendimos todo lo anterior. Prevención es muy importante porque eso siempre se toma. MAIS FCI. ¿Alguien sabe qué es el MAIS FCI? Eso también se saben preguntar. El modelo de atención integral en salud, familiar, comunitario, intercultural.
Ya, eso siempre preguntan, está dentro de nuestra Constitución, 2008, todo lo demás. Atención integral tiene que ver con atención primaria en salud. No solamente vamos a ver la enfermedad, tenemos conceptos de promoción y prevención. Promoción, acuérdense siempre que es promoción de la salud, prevención de la enfermedad. A saber diferenciar entre los dos cuando les dicen una estrategia de promoción y una estrategia de prevención. Y los tipos de estrategias de prevención es lo único que les pueden tomar sobre estas cosas. Ahora, explicarles el sistema de salud del Ecuador, más o menos para que entiendan cómo funciona. Supongo que sí saben cómo funciona porque ya terminaron la carrera, ya son doctores. Entonces, nosotros siempre entramos en el primer nivel de atención. Una pregunta que siempre les toman, ¿cuánto es el porcentaje de cosas que se tienen que resolver en el primer nivel de atención? Como quiero un chance rápido para no cansarnos todos, les voy a decir por nombres. Brigitte Ushiña, o si es que quiere cualquier otra persona, diga. ¿Cuál es el porcentaje? El 80%, no sé la verdad, El pero me ochenta por imagino ciento que de es ahí. todas las patologías tienen que resolverse en el primer nivel de salud. Eso también es algo súper preguntable. Se supone que con la promoción y prevención el 80%. Entonces nosotros estamos en el primer nivel de atención que se adjunta al segundo y tercer nivel de atención. La comunidad y otros sectores son los que se atienden en el primer nivel de atención, que esta comunidad y estos sectores, desde el individuo, la familia y la comunidad o territorio, ¿no es cierto? Todo esto ingresa a través del primer nivel de atención. En el primer nivel de atención tenemos nuestra red de servicios. Después les voy a explicar más o menos cómo es esto de la red de servicios y cuáles son los primeros niveles y qué tiene cada uno. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta cualquier cosa que les pregunten. ¿Qué significa una atención integral? En este gráfico nos dan, es una atención entregada por proveedores occidentales, tradicionales y alternativos, además de chamanes, hombres de sabiduría y demás cosas, que es lo que nos pueden estar preguntando y lo que pueden estar diciendo dentro del COMAS. ¿Por dónde ingresan las personas al sistema de salud? A través del primer nivel de atención. En el primer nivel de atención es el que está más arraigado a la atención integral del individuo, de la familia y de la comunidad o del territorio. Ese es el sistema nacional de salud que nosotros tenemos. Si es que en el primer nivel de atención en salud que se tiene que solucionar el 80% no se soluciona, tenemos referencias, contrarreferencias hacia los niveles 2 y 3, ¿ok? Siempre en base a que nuestro sistema tiene que gestionarse y financiarse por planeación, prestación de servicios, gestiones, administración de recursos y evaluaciones. ¿Ya? Más o menos un esquema, porque después ya les voy a explicar cómo funciona cada una de estas cosas. Otra pregunta que pueden hacer es, ¿el Sistema Nacional de Salud del Ecuador es vertical o horizontal? ¿Alguien sabe a qué me refiero con esto? No, se supone que el sistema de salud del Ecuador tiene que ser horizontal, como está dentro de esta imagen. Nunca tiene que ser vertical, diciendo que el primer nivel de atención está abajo que el segundo nivel de atención, o del tercer nivel de atención, y que arriba están los administrativos. Se supone que la respuesta a las preguntas que les hagan eso siempre tienen que decir que los programas son horizontales y están basados en ciclos de vida. ¿Ya? Si es que hacen alguna pregunta de esos. También, ¿cuáles son las características del sistema de salud a través del maíz de FCI? Son estas. Es un sistema de salud intersectorial, interinstitucional, que tiene en base de la participación comunitaria. Las únicas preguntas que les pueden hacer del maíz bien instauradas. Esto también, los principios del maíz, más o menos entiéndanles. Las únicas cosas que les pueden hacer confundir de esto es si es que les dicen que es privado, si es que les explican más o menos si es que el Ecuasanitas es parte del Sistema Nacional de Salud y ustedes se confunden y dicen que sí, porque de ahí es súper simple esto del maíz FCI con los principios. Siempre garantizar que el derecho de la salud es un derecho constitucional del Ecuador, es universal, a todas las personas se les puede entregar el sistema de salud, atención, sean de donde sean. Eso es algo que a veces les confunden en las preguntas. Si son del IES, ¿se pueden atender en el MSP? Sí, sí se pueden atender. Si son ISPA, son ISPOL, también sí se pueden atender porque es universal dentro de nuestra Constitución. Integralidad. Es lo que hablábamos antes de que es medicina occidental, saberes ancestrales y todo lo demás. Dentro del mismo, buscando la definición de salud que vimos al inicio. Equidad, a todos por igual,
Continuidad. Nunca se puede cerrar un centro de salud, nunca se puede no dar una atención a un paciente. Participativo. Siempre tiene que ver con la comunidad. Desconcentrado. Nunca tiene que ser simplemente en un nivel o basado solamente a un centro de salud, sino que siempre tiene que buscarse a muchas personas para tratar de buscar la salud. Eficiente, eficaz y de calidad. Esto disculpen, pero copié y pegué del maíz, así que está mal ortográficamente en el maíz. Eficiente, eficaz y de calidad. Equipo de salud, personas, siempre tiene que haber una relación médico-paciente, que es algo que ya deben haber estudiado en el apunte de médico-paciente. Y búsqueda de resultados de impacto social. Entonces, en resumen, el sistema de salud del Ecuador tiene que funcionar para un impacto social. Y ese es el principio del maíz. Buscando que no sea individual, que no se gane dinero solamente una persona, que no se gane reconocimiento solo un centro de salud. Siempre es un derecho, todas las personas pueden, ¿cómo es si les preguntan si es que es un policía y cómo es nuestro sistema de salud? No, siempre la red pública integral en salud les ayuda a que todas las personas tengan el seguro, sea privado, público, lo que sea atendido por el Sistema de Salud Nacional e incluso sea cubierto los gastos por el Sistema Nacional en Salud, pero eso es algo súper grande y aparte que no les van a tomar. Los determinantes de la salud. Acuérdense que existen 4 tipos de determinantes: conductuales, biológicos, ambientales y sociales. No es lo único que tienen que saber sobre las preguntas de determinantes. ¿Cuáles son las preguntas que les pueden hacer? El fumar, ¿qué determinante es? Determinante conductual. El nivel de pobreza que está en el quintil 5, ¿cuál es el determinante social? Es el determinante social, determinantes biológicos, genes. Ambientales no es algo muy común. Preguntas hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Supongo que no. Así que vamos rápido porque este tema es aburrido. Ya, los enfoques del maíz y los enfoques del MSP. Esto es muy importante que sepan más que nada. Solamente sepan, porque no les hacen preguntas específicas. Simplemente les van a poner un caso en el que les digan, llega un paciente que es de la comunidad Aguapi y le comenta que está con mal aire. ¿Cuál es su actitud ante el enfoque o cuál es el enfoque este? O si es que también quizás les hacen preguntas difíciles de cuál sería el manejo correcto. Y les ponen las opciones de decirle que no es real lo que ellos creen, como este tipo de cosas para que se confundan. Son preguntas específicas en las que ustedes van a decir, sí, el sistema de salud dice que usted puede hacer lo que quiera, pero también está bien su bienestar occidental. En general, de las preguntas que siempre hacen de esto. Recordemos que los enfoques tienen que ver con interculturalidad, que tiene que ver con lo que les decía antes, saberes ancestrales, hombres de sabiduría y mujeres de sabiduría. Enfoque de género, el contexto sociocultural. ¿Por qué ponen aquí contexto sociocultural? Sí, nuestro sistema de salud tiene el enfoque de género en el que nosotros tenemos que respetar todas las orientaciones y todos los géneros, sean estos fluidos o no y demás. Sin embargo, el contexto sociocultural no nos permite. Así que, si es que hacen preguntas de género, tienen que responder bien. O sea, tienen que responder. Acepto que la persona tiene su identificación y demás. Le trato como la identificación me permite. Sin embargo, esto de contexto sociocultural más que nada está porque ustedes en su práctica no van a poder hacer eso dependiendo de las provincias y dependiendo de los lugares en los que estén, simplemente para que entiendan. Intergeneracional. Intergeneracional tiene que ver en el hecho de que todas las personas, autoridades y demás de los pueblos van por generaciones y ustedes simplemente están tratando de comunicarse a esto a través de las generaciones, siempre respetando los ciclos de vida, que es algo que vamos a ver después y que les expliqué ya un poquito antes. Prevención de discapacidades. Prevención de discapacidades, ¿qué nivel de prevención es? Sería secundaria. Perfecto, secundaria, porque tiene la enfermedad, sin embargo, evitamos que haya complicaciones. Ya cuando tienen complicaciones y buscamos que no haya más complicaciones, tenemos la terciaria. Cuidados paliativos, esto es súper largo y súper importante. Tengan en cuenta simplemente de esto, lo único que pueden preguntarles es mejora del dolor.
¿Cómo es? Una muerte digna, una muerte digna. Aquí no existe eutanasia hasta el último control que quizás les hagan esa pregunta porque son malos estos manes. eh, la última judicialización que se hizo con lo de la eutanasia, ahora sí, sí se puede hacer eutanasia, sin embargo, tienen que saber que el caso tiene que presentarse en juicio, tiene que hacerse acción de protección y después de la acción de protección se puede dar la eutanasia, no le pueden dar eutanasia. Sí, es lo mismo que pasa con el aborto, que es uno de los programas del MSP que vamos a hablar después. Movilidad humana, todos los pacientes que sean movilidad humana o estén en riesgo entran como grupo de riesgo, se les tiene que atender. Si es que hay alguna pregunta. Cualquier paciente que esté con movilidad humana tiene prioridad para la atención. Enfoque de derechos humanos y participación ciudadana. Esto tiene que ver ya con las fichas familiares y demás cosas que vamos a hablar y comités de salud que vamos a hablar después. Ahora, provisión de servicios. Acuérdense que les van a tomar cuáles son los ciclos de vida y cuáles son los grupos de edad. No se aprendan de memoria. Más que nada entiendan que la niñez va de 0 a 9 años. Los niños más importantes es de los 1 a los 5 años, de los 0 a los 5 años, y los otros que son medio importantes, que son en salud escolar más que nada, son de 5 a 9 años. Los grupos que les van a preguntar y los grupos que van a ser importantes. Acuérdense que en los niños vamos de 0 a los 9, 10 años. Los grupos importantes de este ciclo de vida son de 0 a 5 años y de 5 años a 9 años. Después les explico qué es la estrategia PELDI y cómo se hace. Ahorita esto. Adolescentes. Los adolescentes son grupo prioritario también de 10 a 19 años. Seguimos siendo adolescentes. Primera etapa y segunda etapa. Salud sexual y reproductiva. Servicios amigables. Partes importantes. Solamente que los grupos, acuérdense que se dividen en dos. Primera etapa y segunda etapa. Adultos, estos son los menos importantes, pero sí les han de preguntar. Estas preguntas siempre saben hacer porque son fogones. ¿Qué es un adulto joven y qué es un adulto normal y un adulto mayor? Adulto joven son de 20 a 40 años, un adulto de 40 a 64 y adulto mayor de 65 para arriba. Estos conceptos son de memoria, estos conceptos es algo que no les digo ahorita, en realidad es algo que se debería saber desde mucho antes, pero suelen preguntar, así como que esta categoría entra dentro de qué ciclo o qué grupo. Ahora, grupos prioritarios, siempre tener en cuenta que las personas de grupos prioritarios se tienen que tomar muy en cuenta porque las preguntas a veces vienen con sus tonteras de qué es un PPL, con que es un niño, es un discapacitado, y al final las respuestas tienen que ver con eso en vez de en realidad la enfermedad. Entonces, tomar en cuenta esto en parte de provisión de servicios. Los grupos prioritarios son los adultos mayores, acuérdense, los 65 para arriba, y son los más propensos a enfermedades crónicas, no transmisibles. Las embarazadas, toda embarazada, más si es adolescente, tiene su prioridad. Niños y niñas, básico, ya acuérdense de lo que hablamos de la niñez. Discapacidad, de ley, PPLs de ley, enfermedades catastróficas de ley. Enfermedades catastróficas y enfermedades raras. Acuérdense que en el MSP últimamente hace unos años, 5 o 6 años, se inició, no más, 10 15 no me acuerdo. La cosa es que, además de enfermedades catastróficas, ahora dentro de esta categoría entran las enfermedades raras. Si es que hay alguna pregunta en que les dicen si es que existe un grupo prioritario por enfermedades raras, si es un grupo prioritario por enfermedades raras. Situaciones de riesgo, aquí entran lo de movilidad humana y los cuidados paliativos. Está con el control porque, como les dije, cuidados paliativos sí es atención prioritaria, sin embargo, no es primer nivel. No creo que les pregunten más que de qué nivel tiene que hacerse. Sin embargo, acuérdense de la muerte digna y de lo de eutanasia que hablé, que es lo único que les pueden preguntar dentro de cuidados paliativos. La dosis de morfina también. Ya, otra pregunta que suelen tomar en estas cosas de salud pública y demás es, ¿cuáles son los servicios que se dan dentro del MSP o en qué está basado el MSP? Siempre tener en cuenta esto como si fuera un credo, así para poder dar estos exámenes si es que les dan preguntas de salud pública o les preguntan cosas del MSP. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación. ¿Ya? Son los 4 servicios que se supone que da el MSP en general, siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento, y esa es la respuesta cuando les pregunten. Y cuando les digan, ¿cuál no es una provisión de servicios del MSP? Por ejemplo, ahí les saben poner investigación, entonces ya saben cuál poner. Acuérdense siempre, promoción, prevención, curación, rehabilitación.
Es la forma en la que se dan estos exámenes. Otra provisión de servicios. En el MSP existen dos tipos de actividades que se hacen, intramurales y extramurales, siempre tomando en cuenta el individuo, la familia y la comunidad. Y los cuatro conceptos que les dije, se hace promoción, prevención, curación y rehabilitación. Integración social, cuidados paliativos, se supone que es parte de la rehabilitación, por eso les decía que está con un... ¿Cómo es? Porque es algo complicado que no creo que les tomen porque ni siquiera ellos saben qué están haciendo con los cuidados paliativos. Ok, entonces, preguntas específicas que se tienen que saber de memoria. Esto sí, no sé si le toman screen o algo, pero esto sí les pueden preguntar. Eso hasta ahorita me preguntan y a mí, creo que sí me preguntaron en mi anterior clases. ¿Cómo se conforma un EAIS? Urbano, un médico, una enfermera, una TAPS por cada 4.000 habitantes. Un EAIS rural es un médico, una enfermera, un TAPS, un odontólogo por cada 1.500 a 2.500 habitantes. ¿Ok? Entonces, estos valores son muy importantes y aquí el extra de que se supone que ya le añadieron el odontólogo. Tomar en cuenta esto, tomar en screen, acordarse, rural, cada 4.000, urbano, cada 4.000 habitantes, rural de 1.500 a 2.500. Ahora, sí les dan de tomar solo de medicina o incluso hasta enfermería. ¿Cuáles son los servicios o en qué porcentaje se tienen que dar los servicios dentro de las unidades? Intramurales, médicos 70-30. Digo, en unidades urbanas 70-30 y en unidades rurales 50-50. ¿Ok? Eso significa que el médico en una unidad urbana se tiene que quedar 70% del tiempo dando consulta y 30 tiene que salir a hacer fichas familiares, visitas y demás. En las unidades rurales es mitad-mitad, 50-50. Las enfermeras en unidades urbanas, en cambio, son 50-50 y en unidades rurales 40-60. Hacen más extramural. Otro que les pueden preguntar es obstetriz y TAPS. Siempre tomar en cuenta que la TAPS va a tener que salir más, es 10-20, 30-70 en cualquiera de las dos. Y la obstetra, cuando es urbano, tiene que ser intra y cuando es rural, tiene que ser extra. Algo así tienen que acordarse. Estos son los más importantes y los que les pueden tomar dentro de los porcentajes. Sí, suelen tomar eso. No me acuerdo si me tomaron en el caso, suena complexivo, pero sí me tomaron el porcentaje de los componentes de que se tienen que hacer. Ahora, los niveles, estos niveles es simplemente para que más o menos entiendan. Y si es que les hacen una pregunta media boba, ¿qué es un TAPS? El TAPS es el técnico de atención primaria en salud. El TAPS es la persona que se va a comunidad. Es una persona que preferiblemente tiene que ser de la comunidad y en lo que les ayuda es en realizar todo el mapa parlante, el análisis situacional y el diagnóstico situacional de la comunidad. Si es que les preguntan, esas son las funciones de los TAP. Tienen que pasar en comunidad, ellos son los que les llevan a las visitas, ellos son los que conocen la comunidad y realizan los mapas parlantes. Cuando existen TAPs, generalmente no hay muchos TAPs en el Ecuador. ¿Alguien más otra pregunta? Ya, ahora, nivel epidemiológico, nivel de enfermedad, nivel de familiar y comunitario y nivel social. El nivel epidemiológico tiene que ver más que nada con la comunidad, el perfil epidemiológico y cómo el equipo de atención integral en salud actúa dentro de la comunidad por enfermedades. Tiene que ver con los ciclos de vida, el género y la etnia, lo que estábamos viendo antes. Por si les preguntan, el nivel epidemiológico tiene que ver con el género, la etnia y ciclo de vida de la comunidad. El nivel de enfermedad. El nivel de enfermedad tiene que ver inmediatamente con el individuo. Si es que preguntan, porque estas preguntas sí suelen hacer en estas cosas de salud pública. Nivel familiar y comunitario tiene que ver con la comunidad y con las familias específicamente. Si es que les preguntan, son por grupos familiares que tiene que ver el nivel familiar y comunitario, o sea, el mantenimiento y mejoramiento de las familias, no solo de la comunidad. Y el nivel social tiene que ver con los problemas específicos que existen dentro de la comunidad y las familias, pero desde el punto de vista social. ¿A qué me refiero con esto?
Los niveles sociales tienen que ver con todos los conceptos de principios de equidad y justicia, ¿ok? Porque según el MSP y según el MAIS, nosotros también, dentro de la salud, la equidad y la justicia somos enforcers, o sea, nosotros también tenemos responsabilidad en llevar equidad y justicia a las comunidades del Ecuador. Ese es el nivel social, eso es lo que explica más o menos el nivel social. Si es que les preguntan, a veces, esta pregunta creo que hicieron así como que con una línea a qué concepto tiene que ver, entonces acuérdense, nivel epidemiológico, comunidad, nivel de enfermedad, individuo, nivel familiar y comunitario, las familias. Nivel social, igual tiene que ver con comunidad y familias, pero cuando tenga conceptos de equidad y justicia. ¿Ya? Componentes de organización. ¿Cómo se organiza nuestro sistema de salud? Todos entendemos que se inicia por, primero aquí es prehospitalario, que tiene que ver con el primer nivel de salud. Esto también es una pregunta que le suelen molestar full. Acuérdense que el prehospitalario entra dentro del primer nivel de atención. Sin embargo, si es que les preguntan niveles de capacidad resolutivas, el prehospitalario tiene una capacidad resolutiva diferente al nivel de atención del que es. ¿Ok? Entonces, primer nivel de atención tiene que ver con los prehospitalarios. Sin embargo, no tiene la capacidad resolutiva del primer nivel, el prehospitalario. Eso es una pregunta que les pueden hacer. Entonces, la atención prehospitalaria tiene que ver una capacidad resolutiva diferente, sin embargo, entra dentro del primer nivel de atención en salud. Primero, segundo, tercero y cuarto nivel de atención en salud. Primer nivel de atención de salud, centros de salud, consultorios. Segundo nivel de atención en salud, hospitales básicos. Tercer nivel de atención en salud, hospitales de especialidad, como HCAM y Espejo. Cuarto nivel de salud, no existe en Ecuador, debería existir, debería ser el HCAM o el Eugenio Espejo, pero el cuarto nivel de salud se supone que es súper especializado. Quizás el Valparaiso, pero tiene que ser súper especializados y tener laboratorios. Entonces se supone que no existe puramente cuarto nivel dentro de nuestro país. Y se complementa con el Sistema Nacional de Atención de Emergencia o EQ 911 y diagnóstico transversal entre todos ellos. Esto significa, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de que no es vertical? Siempre que les pregunten, tiene que ser horizontal porque entre ellos se comunican y entre ellos se diagnostican y entre ellos se ayudan. A través del EQ 911 y a través del diagnóstico entre ellos. Listo. Ahora sí, lo que les estaba hablando previamente y que tal vez les pregunten, esto es algo que de ley tienen que saber y tienen que saberse de memoria. En el país existen 140 distritos de salud y 9 zonas. ¿Listo? 140 distritos de salud que se dividen en 9 zonas. La zona 1 a la 8, de la zona 1 a la 7 son provincias. Se dividen así horizontalmente, ¿no? Y la zona 8 y la zona 9 son los distritos metropolitanos de Guayaquil y los distritos metropolitanos de Quito, 8 y 9. Sí, suelen preguntar, a mí sí me hicieron una pregunta en el caso, creo que era en qué distrito o zona está el oro. No, en la que está Galápagos. ¿En cuál está Galápagos? En la 5 aquí. Les preguntan cuál no es parte de esta zona. Entonces, este mapa sí, aprendan, sí, porque suelen preguntar, o sea, son preguntas estúpidas que hacen estos manes, pero si es que ya están en el examen y no se acuerdan bien, siempre acuérdense que el Distrito Metropolitano de Quito y el Distrito Metropolitano de Guayaquil son 9 y 8. Entonces, esas no van a ser las respuestas si me ponen alguna otra provincia. Los de arriba es el 1, más abajito son el 2, de ahí en el oriente es el 3 y en la costa el 4. El 5 se hace costa y el 6 oriente. Ya, más o menos así me aprendí yo o odié ese examen. Entonces, lo que les estaba explicando antes. Primer nivel de atención, puestos de salud, subcentros de salud, consultorios generales y los centros de salud que siempre hacemos. Tipo A, tipo B y tipo C. ¿En qué se diferencia en el tipo A?
El tipo B y el tipo C, estos suelen ser 24 horas. No se debería tener emergencias, sin embargo, aquí en Ecuador sí, pero si es que hay una pregunta, no emergencias. ¿Listo? Segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, el cuarto nivel de atención, centros de experimentación, centro de alta subespecialidad. Quinto nivel de atención en Ecuador no existe, no está dentro de nuestro maíz incluso, pero se supone que son atenciones prehospitalarias. Soporte básico especializado, por eso les decía que prehospitalario en realidad entra dentro del primer nivel de atención, últimamente se le ha organizado así. Y los otros que son dispensarios médicos, que es lo que más hay aquí en Ecuador, porque no todos pasan lo de consultorios generales privados. Hasta ahí, preguntas. Los otros dos componentes son súper rápidos y son cosas específicas como lo que les hablé de las zonas. Componentes de gestión. Ok, tres cosas que tienen que entender súper rápido. El mapa parlante, los mapas parlantes son los instrumentos que hacen los TAPS para saber los niveles y factores de riesgo sanitarios, socioeconómicos y biológicos. Y los riesgos. ¿De dónde se sacan los mapas parlantes? De las fichas familiares. Cuando ustedes hacen visitas familiares o cuando las personas hacen visitas familiares, se hacen fichas familiares y las fichas familiares nos ayudan a esto, a dispensarizar los grupos de riesgo. Esto también es algo que necesito que se aprendan. Quizás les pregunten qué tipo de riesgo tiene, cuál grupo de especialización es. Es súper fácil. Simplemente el grupo uno es un paciente que no tiene ninguna enfermedad. El grupo 2 es un paciente que tiene una enfermedad aguda, o sea, está con gripe, o tiene un factor de riesgo, o fuma. Le calificamos como grupo 2. El grupo 3, todos los pacientes que tienen patología crónica, diabetes, hipertensión y demás. Aquí no entra el cáncer, no cáncer. Eso es lo que no les ponen en el MSP y capaz les preguntan. No cáncer. En el grupo 3 sí es discapacidad y secuelas más el cáncer. ¿Ok? Esos cuatro grupos es lo que necesito que se aprendan. Los cuatro grupos se hacen en las fichas familiares y se pasan al mapa parlante para saber quiénes son los que necesitan y quiénes no. ¿Ok? Supongo que nos entendimos y eso es muy importante. La sala situacional. La sala situacional de por sí se basa también con el diagnóstico situacional que hacen, el diagnóstico dinámico. Los dos están en conjunto. El diagnóstico se hace primero para saber cómo está la comunidad. A grosso modo, y las cosas más importantes que se tienen que decir, se ve el individuo, la familia y la comunidad con sus potenciales riesgos y se busca soluciones. Se identifica los problemas de la comunidad y se busca soluciones dentro del diagnóstico situacional. Y la sala situacional ya tiene que ver con el mapa. El mapa está dentro de la sala situacional, porque es un espacio virtual y matricial. Esto significa que son todas las matrices del MCP que siempre les hacen hacer. Acuérdense que si les preguntan qué es la sala situacional, es un espacio físico y virtual en el que está toda la información del diagnóstico del mapa y demás. ¿Ya? Porque eso es lo que les pueden tomar. Tablas, mapas, documentos técnicos, informes, todo eso. Listo. Componentes de financiamiento. Ahora, otra pregunta que les pueden hacer y ahora quiero que me digan ustedes para que no se duerman porque yo sé que es aburrido, pero ya terminamos este, después viene lo medio interesante. Díganme, ¿cómo se divide el sistema de salud del Ecuador? Sistema Nacional de Salud. Público y privado, ¿no es cierto? Tienen que entender que el ente regente es el MSP. Está súper mal, pero bueno. El MSP es el ente regente. Esto significa que el MSP es juez y parte del sistema de salud del Ecuador. O sea, este se supone que organiza y también el que da y brinda la provisión de servicios. Pero ¿quién más? ¿Cuáles son públicos? Entonces voy a coger solamente una persona. Francisca. ¿Cuáles son públicos? Yo creo que nadie quiere decir. No, El la verdad MSP. no sé. Ya, verán.
El sistema público se basa en el MSP, el IES, el ISPOL y el ISFA. El ISFA, ¿ya? Esto tienen que saber por qué, porque si les preguntan van a decir, no sé. Pero, y el privado es todos los privados. Sin embargo, ¿quiénes financian a quién? El MSP está financiado por el gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno nacional, además de financiar el MSP como operativo, también financia el IES, financia el ISPOL y financia el ISFA. ¿Qué son todos estos? Por si se preguntan. El MSP es el general a cualquier población, el IES es a los asegurados del servicio social, el ISPOL es el servicio social de los policías y el ISFA es el servicio social de las Fuerzas Armadas. Eso significa que el dinero directamente va del gobierno nacional al MSP y también va directamente como provisión de servicios IES, ISPOL, ISFA. ¿Ok? Entonces, por aquí está. El desarrollo de este componente de financiamiento del MSP tiene que ver con todas las organizaciones que forman el Sistema Nacional de Salud, el conjunto de prestaciones y la inversión del sector público. Eso significa también, en la siguiente diapositiva vamos a ver, que se pueden prestar dinero entre ellos. Si es que preguntan, entre ellos sí se pueden prestar dinero. Sin embargo, todo el financiamiento que se tiene que hacer desde el privado tiene que salir solo de ellos, del privado. ¿Ok? Porque quizás hacen una pregunta de ¿cuándo se tienen programas o específicos y demás, la red pública integral en salud puede actuar en el privado? No, falso. ¿Por qué? Porque el privado siempre tiene que en sus programas y recursos financiarse el mismo. ¿Ok? Sin embargo, todo esto como provisión de servicios se basa en la red pública integral en salud. ¿Ok? Eso significa que si es que no tienes privado y llegaste, no tienes, ya, digamos, no tienes IES, no tienes ISPOL, no tienes ISFA. Te chocaste y necesitas una cirugía, necesitas que te hagan un trépano porque está inflamándose tu cerebro. Y solamente en la clínica Santa María Auxiliadora de Gracia te pueden hacer, pero no tienes dinero. Entras a la clínica, te hacen en la clínica y activas la red pública integral en salud para que el gobierno nacional pague al MSP y el MSP le pague a la clínica. ¿Ok? Se supone que así tiene que funcionar el financiamiento de nuestro sistema de salud. Si es que preguntan. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la red pública integral en salud? Es la red de todo, del público y privado, que se usa cuando las personas no tienen acceso a los entes financieros. ¿Ok? Sin embargo, el gobierno nacional solo financia al MSP, al IES, al ISPOL y al ISFA. Y entre ellos se pueden prestar plata. Nunca se puede prestar plata al privado. Sin embargo, el privado puede donar al MSP. Por si acaso, alguna pregunta de esas. ¿Cómo se da la plata dentro del gobierno nacional? En base al territorio, la estructura, el nivel socioeconómico y las características culturales. Es una paja mental el tratar de explicar cada una de estas cosas. Solamente tener en cuenta si es que les piden cuáles son los criterios en los que se da el financiamiento, por el territorio, la estructura, lo socioeconómico y la cultura. Si es que les piden los criterios de necesidades, por la epidemiología y los determinantes de salud. Nada más. Preguntas hasta ahí del sistema de salud del Ecuador o salud pública. Nos vamos a demorar full en esta clase. ¿Hasta ahí? ¿No? Creo que no. Ya, listo. Entonces sigamos a la siguiente cosa. Epidemiología. Epidemiología, ahorita solo vamos a ver conceptos, vamos a ver cosas súper simples para que ustedes tengan una idea de cuándo den el examen si es que les preguntan alguna cosa de epidemiología, que no suelen preguntar, pero igual por si acaso. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica es cuando ustedes hacen una vigilancia de una enfermedad porque puede ser un riesgo para la salud de la comunidad, ¿ok? La definición de qué es un caso.
Un caso es una instancia individual de enfermedad en una persona. Es el individuo, ¿no es cierto? Tenemos casos sospechables, probables, confirmados, primarios y el caso índice, ¿ok? Entonces, para entender más o menos qué es todo, solamente les voy a dar el concepto y les voy a dar un ejemplo y explicarles qué es. Un paciente le diagnostican con influenza. Se considera un caso de influenza A. Este paciente tiene signos, pero no tenemos de laboratorio. Es un caso sospechable. ¿Listo? Entonces, si tenemos signos, no tenemos la. Un caso probable. Un caso probable tenemos signos compatibles y no hay algo definitivo del laboratorio. Esto significa que nosotros ya mandamos la prueba y estamos esperando o nos salió la primera prueba como dudosa. Es un caso probable. Un caso confirmado es cuando tenemos laboratorio y también los signos. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo cerramos nuestros casos? Nuestros casos es cuando los dos estén negativos, cuando el laboratorio nos dé negativo y los signos estén negativos. ¿Listo? El caso primario es el primer caso de toda la enfermedad. El caso índice es cuando un caso, entre bastantes casos, o sea, nosotros reconocemos el caso índice cuando ya tenemos bastantes casos. Y después de esos bastantes casos, vimos que sabemos que empezó por ahí. ¿Listo? Es diferente el primario del índice porque el primario es el primero que apareció. Es como el caso cero. ¿Listo? Entendimos que es caso. Brote. El brote es una aparición repentina en un grupo específico de personas, en un lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, un brote de salmonelosis en un colegio, porque dicen que los niños empezaron a comerse una salchipapa y después de eso del almuerzo empezaron a presentar los síntomas. Se califica como un brote. Una epidemia, en cambio, es algo que suele estar ahí, no tiene una etiología específica. Sin embargo, hay un aumento repentino del número de casos. A pesar de que esperábamos, por ejemplo, en el brote nosotros no esperábamos de que los niños se enfermen. Sin embargo, estaba en época de frío y esperábamos que algunos niños se enfermen, pero no, se enfermaron casi todos. ¿Listo? A todos les dio dengue porque empezaron las épocas de lluvia. Eso es una epidemia. Una endemia. Las enfermedades que nunca se terminan en algún tipo de en algún tipo de país. Por ejemplo, en África, la malaria. En África siempre va a haber, siempre hubo y siempre habrá la malaria. Es una endémica de allá. ¿Listo? Pero los niveles suelen ser bajos, no hay epidemias, no existen picos dentro de lo epidemiológico. Una pandemia es algo de que no esperábamos y se propagó en todos los países. Una pandemia tiene que ser en todos los países, en todas las regiones, tiene que estar presente en todo lado, como el COVID, eso ya entendimos entre todos, ¿verdad? Ahora los contactos. Los contactos son cualquier persona que haya estado en proximidad de un caso confirmado. Acuérdense en un caso confirmado o en un caso probable. ¿Listo? Porque eso nos da el riesgo de haber contraído la enfermedad. Todas las personas que viven en un hogar y se le diagnostica a uno con tuberculosis son contactos de tuberculosis y tienen que ser evaluadas. El cerco epidemiológico es cuando los contactos se les encierra o se les aísla a los casos y los contactos dentro de un lugar porque no queremos que se muevan porque nos van a mover a otro lado. Eso es un cerco epidemiológico. Dentro de los brotes, por ejemplo, en esto de que hablábamos de la escuela que le dio salmonelosis, se crearía un cerco epidemiológico para que otros niños no compren esas salchipapas y ya no les dé esa enfermedad. Ahora, ¿qué tiene que ver la epidemiología con la medicina? La epidemiología busca, dentro de la salud pública y dentro de la clínica, evitar las consecuencias reconociendo el factor de riesgo. ¿Ok? Entonces, los epidemiólogos se mantienen aquí en el centro de la enfermedad. Lo reconocen clínicamente o en base a la salud pública para evitar los factores de riesgos y evitar las consecuencias de los casos. El método epidemiológico se basa en reconocer por contactos casos sospechosos, probables y demás. Y los clínicos se basan en reconocer las consecuencias, los síntomas y signos que se tienen y demás. ¿Ok?
Ahora, los indicadores epidemiológicos. Los indicadores epidemiológicos son gigantes. Los más importantes que se tienen que reconocer son los epidemiológicos y los socioeconómicos. Los epidemiológicos tienen que ver con las intervenciones, las medidas de salud pública, la responsabilidad de las políticas y la eficiencia de estas políticas. Siempre que les digan sobre epidemiológicos, tiene que ver con eficiencia de las intervenciones y las políticas en salud. Nada más. Siempre que digan eso, van a ser epidemiológicos. Siempre que digan socioeconómicos, tienen que ver con las vulnerabilidades, los problemas y los impactos. ¿Ok? Y el desarrollo. Desarrollo, impacto y vulnerabilidades. De la población, bienestar se puede dar, se le puede ver como parte del desarrollo, ¿no? Entonces, para poder reconocer cualquiera de los indicadores y poder diferenciar si es que les preguntan el cuál no es parte de y cuál sí es parte de, tienen que ver con esto del bienestar, el impacto dentro de la sociedad y las vulnerabilidades. Ya, hasta ahí las partes medias chill. Ahora vamos con las partes que tienen que saber. ¿Qué son las razones? ¿Alguien me explica qué es una razón? Esto sí es algo que tienen que entender. Una razón es la comparación entre dos números para saber cuántas veces un número contiene otro. ¿Ok? Esto es bastante matemático, pero simplemente son dos números diferentes que queremos ver cuántas veces contiene el un número al otro número, pero son dos números diferentes, es como peras y manzanas, ¿ya? El uno nunca va a pertenecer al otro. Se le expresa como esto, A sobre B o A dos puntos B. ¿Listo? Son las razones, simplemente se les divide. Si hay 20 hombres y 10 mujeres en una sala, la razón de hombres-mujeres es 2-1. ¿Ok? Entonces, así se sacan razones, así se tienen que ver las razones y se tienen que expresar las razones si es que les hacen reconocer cuáles son las razones. Las proporciones. Las proporciones comparan una parte con el todo. ¿Ok? Entonces, esto significa que A se le divide a A más B. A más B es todo. Y A es de un porcentaje de lo que debe haber en el todo. ¿Listo? Se le puede expresar como una fracción o se le puede expresar como un porcentaje. ¿Listo? Entonces, digamos que en una clase de 30 estudiantes, 15 son mujeres. ¿Cuáles son las proporciones? Las proporciones son 15-30 o el 50% de mujeres. ¿Ok? Más o menos, espero que me entiendan qué son las proporciones. Las tasas. Una tasa es la frecuencia o las veces que sucede algo en una población en un lapso de tiempo. ¿Ok? Entonces es cuántas veces nos sucede algo por 1000 o por lo que nosotros escojamos, generalmente se hace por 1000, dependiendo de cuál es la población, en el tiempo. ¿Ok? Entonces, digamos que esto de la tasa de mortalidad infantil es muy difícil. Digamos que estamos hablando de cuántos aprueban el CASES. ¿Listo? La tasa de aprobación del CASES, digamos que de cada 1000 aprueban 800, ¿ya? 800 por 1000 en el 2024. ¿Listo? Eso es una tasa de aprobación del CASES. Ahora, los riesgos. Esos son solamente medidas específicas epidemiológicas para reconocer. Ahora, los riesgos son súper interesantes, son súper cool. Las medidas anteriores vieron que tienen que ver bastante con el tiempo, pero el tiempo es relativo. Entonces, si es que nosotros sacamos una tasa de un año, no podemos usar esa tasa para el próximo año o de aquí en 5 años. Ahora, los riesgos sí podemos usar de aquí en tiempos largos. Los riesgos absolutos son los riesgos de que ocurra un evento en un grupo de personas en un tiempo. Así como les hablaba, el riesgo absoluto se puede usar un año, digamos en este año. Se usa el número de total de personas como la parte de abajo y los positivos de las personas que tienen algo para poder diferenciarles, ¿no es cierto? El ejemplo que tenemos aquí, si en un grupo de 1000 personas, 50 desarrollan gripe en un año, el riesgo absoluto de desarrollar gripe es 50 sobre 1000, o sea, un 5%. Vamos a hacer el ejemplo con el del caso. Si digamos que de 1000 personas,
se quedan 200. ¿Ya? El riesgo absoluto en el 2024 de quedarse en el CASES es del 20%. ¿Listo? Como riesgo absoluto. En este año, acuérdense que siempre el riesgo absoluto tiene que ver con el año. Este es el tiempo definido. El riesgo relativo es el riesgo de que un evento se exponga a un factor dependiendo del factor de riesgo. Entonces, la incidencia de que las personas, esto ya les expliqué o no les expliqué incidencias y prevalencias. No, no les expliqué incidencias y prevalencias. ¿Hasta ahí me están entendiendo o no me están entendiendo? Porque esta parte sí es media rara. Necesito que me entiendan para poder explicarles bien. Sí. ¿Entendieron hasta el riesgo absoluto, no es cierto? Mm. Ya, ¿quién me quiere decir qué es incidencia y qué es prevalencia? Incidencia no es los casos nuevos de una enfermedad, por ejemplo, en una población dada, y prevalencia son los casos ya preexistentes. Ya, ok. Verán, eso les explico de una. Acordémonos que los casos nuevos, la incidencia, sí, estás perfecto. Son el número de casos nuevos de la población que está expuesta a algún tipo de cosas, ¿ok? Entonces, en un periodo específico. Por ejemplo, vamos a seguir con lo de casos. ¿Cuál es la incidencia de las personas que se quedan en el CASES? De 1.000 personas que dan el CASES, que tienen la exposición específica de que no estudiaron, tenemos 800 que no se quedaron. O sea, que se quedaron, ¿no es cierto? Entonces, la incidencia de que se queden es 800 sobre 1.000 de personas que tenían esta exposición al CASES. Sin embargo, al CASES, digamos que se expusieron 3.000, ¿no es cierto? Y el anterior año, o el anterior corte, se quedaron 200. ¿Listo? Esto es del anterior corte. Esto les vamos a sumar a estos, ¿no es cierto? Entonces, en general se quedaron 1.000. La prevalencia son estos 800, ¿no es cierto? Entonces se quedaron 1.000. Como prevalencia, la prevalencia es 1.000 sobre 3.000. La prevalencia es de un 30% o 33% de personas que se quedan al CASE. Sin embargo, la incidencia del 2024 fue del 80%. ¿Me hice entender? No entendí ya la verdad. La incidencia tiene que ver cuando las personas tienen la exposición, ¿ok? Entonces, son personas que no estudiaron. 1.000 personas que no estudiaron se quedaron en incidencia. O sea, el 80% de las personas que no estudiaron es la incidencia de personas que se quedaron en el CASES. Ahora, la prevalencia tiene que ver con cualquier persona. Las personas que estudiaron o no estudiaron. ¿Ok? Entonces, la prevalencia de personas que se quedan en el CASES es del 30% con esta corte. ¿Ok? Sin embargo, la incidencia que tuvo esta corte en este año, en este tiempo específico de porque no estudiaron, es de un 80%. ¿Sí? ¿Me hice entender? Ok, como no tenemos mucho tiempo, esto de las incidencias, me escriben por WhatsApp los que no entendieron para explicarles bien, ¿ya? Ahora, los riesgos. Riesgo absoluto ya entendimos, ¿no es cierto? Es el riesgo en ese tiempo de que exista. Ahora, el riesgo relativo. El riesgo relativo tiene que ver con la incidencia de las personas que estuvieron expuestos, dividido para la incidencia de los que no estuvieron expuestos. ¿Ok? Entonces, este ejemplo es súper bueno para que más o menos entiendan. La incidencia de cáncer en personas que fuman es de 30 por 1.000 personas al año. ¿Ok? Es como 0,3. Entonces, la incidencia es de 30 por 1.000 personas al año. Y en no fumadores es de 3 por 1.000 personas al año. El riesgo relativo va a ser la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. ¿Listo? Entonces va a ser de 10. Esto significa que ya el riesgo relativo nos da una opción de cuántas veces
puede esta persona desarrollar cáncer. ¿Listo? Entonces, los fumadores tienen 10 veces más riesgo de desarrollar cáncer que los no fumadores. Esto depende muchísimo de la exposición y de la incidencia, como les explicaba. Generalmente la incidencia se hace con las personas que tienen el factor de riesgo o no tienen el factor de riesgo específico. No se puede hacer con una población general. Siempre se hacen con factores específicos. ¿Ya? Y ahora el odds. El odds es la probabilidad, el odds ratio y esas cosas. El odds es la probabilidad pura. El odds ratio ya es un cálculo más específico. Esto no les van a tomar, así que les voy a dar súper rápido y demás, porque esto no está en ninguno de sus sílabos, pero por si acaso. ¿Listo? Entonces tenemos un caso control entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. 100 personas con cáncer de pulmón, 80 son fumadores y 20 no fumadores. Acuérdense que tenemos incidencia de expuestos e incidencia de no expuestos. 100 personas en cáncer de pulmón, 40 son fumadores y 60 son no fumadores. El odds de que la persona sea fumadora en los 100 con cáncer de pulmón es 80 sobre 20, ¿no es cierto? Tiene una probabilidad de 4, un odds de 4. El odds de ser fumador entre los controles es de 0.67, ¿no es cierto? 40 sobre 60 nos da 0.67. El odds ratio, o en realidad el riesgo de que una persona, al ser fumador, desarrolle cáncer, es de 6. O sea, tiene 6 veces la probabilidad de desarrollar cáncer si es que se es fumador. Ya bien comparado entre un caso y un control, siendo seguros de que aumenta el riesgo, el odds o la probabilidad, siendo solamente con esto. No me voy a meter más en esto. Si tienen preguntas, porfa, escríbanme al WhatsApp, les puedo explicar, no hay ningún problema, pero tenemos bastantes temas todavía que ver. ¿Listo? La determinación social dentro de investigación y dentro de epidemiología tiene muchísimo que ver los determinantes sociales. Cuando les pregunten cuál es el modelo epidemiológico, cuál es el programa epidemiológico y demás, tienen que ver muchísimo con, acuérdense que hablamos con el individuo, las características individuales, edad, sexo, factores, estilos de vida, redes comunitarias y todos los determinantes de salud que vimos antes. Determinantes de salud que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. ¿Listo? Si les preguntan qué tiene que ver la epidemiología en la determinación social, siempre la misma respuesta que en salud pública se tiene que hacer. Primero los estilos de vida, después las redes de salud mental y comunitarias, o sea, la familia, y después viene la sociedad, todas las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Eso es un trick más o menos para que sepan cuáles son todas las respuestas de salud pública. Siempre tiene que ver primero con el individuo, después con la familia o las redes sociales, y después tiene que ver con la comunidad y la sociedad. Y todos los determinantes tienen esos niveles y toda la epidemiología de determinación social tiene que ver con el individuo, las características del individuo. La familia o las redes sociales, las características de la comunidad o redes sociales. Y la sociedad en general, las características que tiene la sociedad socioeconómicas, culturales y medioambientales. Nada más. Ahora, enfermedades transmisibles. No les voy a dar otra vez, como les repito, porque todavía tenemos bastantes temas específicos importantes, porque esto no creo que les tomen. Sin embargo, las cosas más importantes. ¿Cuáles son las características de las enfermedades transmisibles? La contagiosidad, la infectividad, la patogenicidad y la virulencia. Contagiosidad, ¿cuánto se puede propagar la bacteria o el agente infeccioso dentro del huésped? La infectividad, ¿qué tan infeccioso al vencer las defensas para proliferarse es este agente, ¿no es cierto? La patogenicidad. ¿Cuáles son los signos o síntomas que este agente causal puede producir? Y la virulencia. Después de producir estos signos o síntomas, ¿qué tanto daño hacen estos signos o síntomas o qué tanto daño hace este agente causal a esta persona? ¿Listo? Y ahora los tipos de vigilancia epidemiológica. Los tipos de vigilancia pueden ser pasivas o activas. Estos son los generalmente que se hacen siempre. Las pasivas, cuando ustedes reconocen un paciente,
y, y activan el EPI 1 y el EPI 2. Activa cuando tienen que ir a brigadas porque les dicen que un perro tiene rabia y tienen que ir a pelearse con el perro. Activa. Centinela, esto ya tiene que ver más, uno creo que en Ecuador existe bien estos, no he conocido bien uno. Centinelas son cuando estos sistemas funcionan en hospitales específicos solo para epidemiología. Entonces, digamos, pasivos, activos, llevamos al hospital que tiene que ver con la rabia. Entonces, de esta centinela viene un grupo de muchos sistemas especializados para que se vayan específicamente allá, que este es la especializada. Se basa al problema específico que puede producir la rabia. Y la intensificada, cuando nosotros queremos concretar rápido y duro y macizo el objetivo de obtener esta información. ¿Ok? Eso también tiene que ver muchísimo en el primer nivel de salud. Pero lo que más les preguntan es, ¿qué es el centinela? Es un tipo de vigilancia en el que los servicios de salud se comprometen a estudiar una muestra concebida para ver si es que es necesario que sea especializada. Nada más. Ahora, entendiendo todo, vamos a ver simplemente lo último de epidemiología y nos damos un descanso. ¿Quieren un descanso o seguimos de largo? Terminemos de epidemiología. La cadena epidemiológica. Acuérdense que la cadena epidemiológica tiene que ver con la historia natural de la enfermedad. Si es que les preguntan cuáles son las partes importantes de la cadena epidemiológica o les dicen cuál no forma parte de la cadena epidemiológica, acuérdense que siempre tiene que ver con el agente infeccioso y la forma en la que actúa este agente infeccioso. No tiene que ver con la persona, más con el agente infeccioso, ¿ok? Entonces, si es que a nosotros nos da una gripecita, este virus tiene un reservorio dentro de nosotros, después sale y se transmite a nuestra novia porque nos dimos unos besitos, después de ella es la puerta de entrada y ella se convierte en un huésped susceptible al agente infeccioso que va a volver a hacer lo mismo. Acuérdense que el cobicho primero les infecta, después ustedes se convierten en el reservorio, ustedes pasan a su novia o a su casi es nada para, como modo de transmisión, después la puerta de entrada y el huésped es susceptible, le infectaron. ¿Listo? Algo así es cadena epidemiológica, sí saben hacer preguntas de ¿cuál no forma parte de la cadena epidemiológica? O ¿cuál forma parte de la cadena epidemiológica? Siempre acuérdense de esa como historia de qué pasa si les da COVID y demás para que no se pierdan nunca. Y esto sí es algo que supongo que les deben de haber dado en las universidades, pero sí suelen preguntar, así como que, ¿cuál es la etapa de latencia o el periodo de latencia? Eso, infecciones respiratorias agudas graves, ese no me la sabía, no conocía. Pero sí tenemos una vigilancia centinela, entonces sí funciona vigilancia centinela. Ya, ahora, enfermedad subclínica y enfermedad clínica. Enfermedad subclínica, antes del desarrollo de signos y síntomas. La enfermedad subclínica tiene que ver con los cambios patológicos específicamente y se correlaciona con el periodo de incubación y el periodo de latencia. Esta es la pregunta que les hacen casi siempre. ¿Cuál no forma parte de la enfermedad clínica? ¿El periodo de latencia, el periodo sintomático o el periodo infeccioso? Dividiéndola así, nosotros sabemos que la enfermedad subclínica tiene que ver con los cambios patológicos específicos sin todavía desarrollar signos y síntomas, el periodo de incubación del agente infeccioso y el periodo de latencia previo a ser infeccioso, ¿no es cierto? Inician los síntomas, ya solemos ser un poquito infecciosos, se correlaciona con el periodo sintomático porque ya iniciaron los síntomas y es en el momento en el que se da usualmente el diagnóstico. Siempre tiene que haber síntomas, no siempre tiene que haber síntomas, pero generalmente se da el diagnóstico cuando existen signos o síntomas. Y esta línea de tiempo se termina con la recuperación, incapacidad o muerte. ¿Listo? Entonces, esto sí se tienen más o menos que cachar que todo tiene que ver en cadena. La cadena epidemiológica es lo que estábamos hablando. Y todo esto de la línea de tiempo es algo que también suelen preguntar. Cuando entre el periodo de latencia, el periodo de latencia, el periodo de incubación y los cambios patológicos suelen ser lo mismo que la enfermedad subclínica. Siempre tiene que ver con la enfermedad subclínica. Y la enfermedad clínica, cuando nosotros ya desarrollamos los signos, suele siempre verse con el diagnóstico y tiene que ver con el periodo infeccioso. Acuérdense que siempre que están enfermos son infecciosos.
Y ya, terminamos de epidemiología. ¿Preguntas? ¿Quieren descansito de 5 o 10 minutos o seguimos? Ya creo que terminamos en esta siguiente media hora. Hablen. Joel Sí, Reyes. de ¿Qué una dices? vez. Descansa. ¿De una vez todo? Ya, Sí. de una. Entonces ya, tenemos 2 temitas más. Listo, investigación en salud. Igual vamos a ver conceptos específicos como vimos los de medida. Vamos a ver unos de imágenes y después ya vamos a los programas del MCP para terminar con eso. ¿Listo? Investigación en salud. Metodología de la investigación en salud. Ok, entonces la investigación en la salud es algo súper básico, es la creación del conocimiento y tienen varios niveles. Los niveles de la investigación en salud es nivel individual, nivel subindividual, que es la investigación clínica, y la investigación en salud pública, que es poblacional. Déjenme solamente ponerlos ahí para que no se les pierda el concepto. ¿Qué pasó aquí? Ya. Aquí es subindividual. ¿Listo? Esto es subindividual. ¿Listo? Investigación biomédica individual tienen que ver con pacientes específicos. Subindividual, investigación clínica, los ensayos clínicos y demás. Ahora vamos a la que se supone que tienen que tomar más y suelen tomar más, la investigación en salud pública o a nivel poblacional. Pueden ser epidemiológicas o en sistemas de salud. En sistemas de salud tampoco van a tomar mucho porque tiene que ver con nivel micro y macro, que tiene que ver con políticas de salud y organización de sistemas. Estos son más sociales. ¿Listo? Ahora, la investigación epidemiológica puede darse por determinantes o por consecuencias. ¿Listo? La investigación por determinantes tienen que ver con los determinantes de salud, como dice, o por las consecuencias que se tienen, que puede llegar hasta la muerte o discapacidad de algunas enfermedades. ¿Listo? Espérenme un ratito, tengo una llamada de emergencia, creo. Espérenme un rato. Disculpen, chicos, disculpen, ya, ahora sí. A ver, entonces estábamos en que la investigación de determinantes y investigación por consecuencias. Tiene que ver muchísimo con los diseños que se pueden hacer. El DEAT, que es el estudio que más se conoce en base a la epidemiología, observacional o experimental, tiene que ver muchísimo con esto. Si es que necesitamos determinantes o necesitamos investigaciones individuales o subindividuales. ¿Qué tiene que ver con la metodología de investigación en salud? Siempre tienen los mismos conceptos que se tienen que tomar. La planteación de un problema que tenga que ver con la salud, la revisión de la literatura, un diseño de estudio que sea correcto, específico, recolección de datos, análisis de datos, interpretación, presentación y conclusiones, que conclusiones tienen que ver con las políticas cuando se trata de epidemiología, ¿no? Este es un cuadro más o menos de lo que les estaba explicando. Epidemiológicamente nosotros tenemos, esto es lo que les tenía que explicar. En realidad esto de políticas de salud y demás nunca les toman porque ya es cosa de salud pública, esto ya es masterado y cosas así, entonces no se toma dentro de este examen del CASES, pero suelen tomar cuál es el tipo de investigación o cómo se puede hacer el tipo de investigación. Entonces, vamos a explicar más o menos que existen observacionales y experimentales o de intervención. Los observacionales, nosotros no vamos a intervenir dentro del paciente y los experimentales, nosotros vamos a dar una intervención para poder saber si es que afecta o no. ¿Listo? Entonces, tenemos descriptivos y analíticos. Estudios de incidencia y estudios de prevalencia, que son los más importantes.
y analíticos tenemos transversales, casos controles y cohortes. Las intervenciones no se suelen hacer en epidemiología, sin embargo, para su conocimiento, son los ensayos clínicos, ensayos de campo e incluso ensayos comunitarios en los que nosotros damos una intervención y vemos qué sucede a través del tiempo. Otra explicación, descriptivos, analíticos, ensayo clínicos, metaanálisis. No es complicado. Ahora sí vamos a ver las cosas importantes que pueden ser preguntables dentro del estudio de esto, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques de estudio? Los enfoques de estudio. Tenemos cuantitativos, cualitativos y mixtos. Los cuantitativos suelen ser datos numéricos, análisis estadísticos. Estos, creo que me preguntaron 2 veces. Una vez, creo que he visto en el CASES. ¿Cuáles son los tipos de estudios o los tipos de herramientas que nosotros podemos usar estadísticamente cuantitativas? Las encuestas, los experimentos y los estudios de cohorte. Un ejemplo de esto de cuantitativos puede ser la eficacia de un fármaco con un ensayo clínico controlado, con cohortes, ¿no es cierto? También tiene que ver con intervenciones y demás. Siempre tener en cuenta que los cuantitativos tienen que ver con números, así de simple. ¿Cuánto porcentaje de presión baja? ¿Cuál es la dosis que mejor funciona? Cuantitativos, como enfoque de estudio. Cualitativos, son datos descriptivos y no numéricos. ¿Listo? ¿Cómo podemos sacar estas informaciones? Entrevistas u observación. Ejemplo, experiencias de pacientes con enfermedades crónicas a través de entrevistas. Un ejemplo más simple, todas las investigaciones que se tienen que dar dentro de psicología son datos cualitativos, porque nosotros no podemos cuantificar qué tan feliz me siento o qué tan triste me siento. ¿Cómo hacen las entrevistas los psicólogos? ¿Cómo obtienen la información los psicólogos? A través de entrevistas. Las entrevistas son parte de los cualitativos. Nosotros no podemos decir, me siento un 0.5% feliz y 0.3% triste. Siempre los enfoques de estudio dentro de esto van a ser cualitativos. Los mixtos es la combinación dentro de los dos. Son los diseños más complejos, son diseños convergentes, tiene que ver con un cambio estadístico, tiene que ver con inferencia estadística para buscar cosas más complejas, como por ejemplo, nosotros, este ejemplo de aquí es súper bueno, es un estudio que combina las encuestas para saber cómo se sienten los pacientes y en realidad si es que funciona el tratamiento de la diabetes, si es que le damos metformina, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos encuestas, en vez de encuestas voy a poner que son laboratorios, ¿no es cierto? Los niveles de glucosa en estos pacientes, además de una entrevista que te diga si se sienten bien o mal con este tratamiento. Así nosotros calificamos si es que está funcionando a través del laboratorio cuantitativo y si es que se sienten bien los pacientes, cualitativo. ¿Listo? Los 3 enfoques de estudio. Y ahora sí, lo que a nadie le gusta. Los fundamentos de la bioestadística. A ver, los fundamentos de bioestadística, nosotros siempre necesitamos hacer bioestadística. Lo más importante de esto que es bioestadística es entender cuándo usamos y para qué usamos cada una de estas medidas. Van a aprender a reconocer esto, porque si hay preguntas que son súper fáciles, que le preguntan cuál es el rango, cuál es la varianza, cuál es la desviación estándar, y ustedes no saben ni siquiera qué poner. Son cosas matemáticas como sumar. Así que conceptos básicos, conceptos que siempre preguntan. Pongan atención y no van a necesitar nunca más en la vida acordarse de este tipo de cosas. La media o promedio. ¿Listo? La media o promedio es algo que nosotros todos creo que sabemos cómo sacar un promedio. Es la suma de todos los datos que tenemos dividido para el número de datos que tenemos. ¿Listo? Es un promedio. El promedio es súper influenciable. El promedio tiene que ver, son medidas de tendencia central porque no nos dicen en realidad cómo son los datos, ¿no es cierto? Son súper influenciables. Si hay uno muy grande, se va a ir muy para arriba. Si hay uno muy bajo, se va a ir para abajo. Sin embargo, el promedio nos da más o menos el saber qué estamos, ante qué tipo de datos nosotros tenemos, ¿no es cierto? Mediana. La mediana es el valor central de los datos. ¿Listo? La mediana de todos estos va a ser el valor central de todos los datos que tengamos cuando este está organizado. Y la moda es el valor que más frecuencia se tiene en un grupo de datos. ¿Para qué sirven las medidas de tendencia
tendencia central. La medida de tendencia central, eso también una vez preguntaron, ¿qué tipo de medidas se usan o cuál no es el tipo de medida que se usa cuando queremos hacer estadística descriptiva? Las medidas de tendencia central suelen usarse puramente para la estadística descriptiva, para nosotros decir, este es un grupo de personas que tienen como promedio 20 años, la mediana es de 15 y la moda es de 17. Así nosotros sabemos que es una población joven, sabemos que la persona del medio tiene como 15 años y la mayoría de chicos que están dentro de este grupo tienen 17 años. Ya es una descripción, así se describiría y así se puede describir dentro del caso. Si es que es una población que tiene como promedio 20 años, esto, este otro, dígame cuál es la mediana o dígame cuál es la moda. Suelen haber preguntas así. ¿Listo? Acuérdense, esto solamente es descriptivo. Medidas de dispersión. Cuando nosotros a lo descriptivo le subimos al siguiente nivel, cuando nosotros queremos ver si existen diferencias o no, qué tan largas son las diferencias o no. El rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo del valor mínimo. Entonces nosotros restamos el máximo menos el mínimo y sabemos qué es esa distancia que existe entre todo esto. La varianza. La varianza es el promedio de las desviaciones del cuadrático de la media. O sea, es más o menos... esto les voy a poner en una campana de Gauss. ¿Listo? Entonces, digamos que en cada una de estas cosas hay una pequeña diferencia entre ellos. La varianza es cuánto mide de acá a acá 1. Y acá también cuánto mide de acá a acá el otro dato y cuánto mide acá a acá, pero acuérdense que es individual, ¿no es cierto? Entonces la varianza va a tener que ver con cada uno de los datos. Y se le hace al cuadrado de la media para sacar la desviación estándar. ¿Listo? En realidad la varianza más que nada sirve para sacar la desviación estándar, que esto sí es algo muy importante. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la varianza de todos se le saca, ¿no es cierto? Y esta varianza se le hace la raíz cuadrada para saber cuánto es más o menos los niveles en el que los datos tienen un poco de normalidad, o sea, tienen un poco de sentido, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vemos si nosotros tenemos una buena distribución, si es que nuestro grupo es demasiado heterogéneo, si es que hay demasiadas diferencias a través de la desviación estándar. Entonces, el mismo ejemplo que estábamos haciendo con las edades. Digamos que te dicen que tienen 20 años, pero añadieron un niño de 5 años. Entonces, el rango es demasiado grande para nosotros poder hacer una investigación inferencial. Claro que podemos describirle, o sea, esto es justo la mitad entre las dos. Nosotros podemos describir con estos datos también el rango de 12, el rango sí, de 12, digamos, ¿no es cierto? Sí, nosotros podemos describir y decir estadísticamente estos niños tienen un rango de 12. Ahí están sus datos, usen como quieran. Sin embargo, no nos sirve de nada el diferencial porque dicen es un rango demasiado grande, o sea, no nos va a dar unos datos reales. La desviación estándar es algo similar, así como que tenemos una desviación estándar de 1, está bien, porque los datos son similares. Entonces, ya sabemos que si se salen de ahí pueden estar fuera de nuestra hipótesis. Sin embargo, si es que nos dice que la desviación estándar es de 5 o de 6, decimos, o sea, ya, ¿para qué? Si cualquier persona que entre dentro de esa desviación estándar igual va a tener datos diferentes, no me sirve de nada. Esas son las medidas de dispersión. Acuérdense que estas están entre las dos, nos sirven para describir, sin embargo, la inferencial que nosotros tenemos de estos datos nos ayuda a saber si es que tienen normalidad o no los datos. Y la inferencia estadística. La inferencia estadística tiene que ver con la estimación, las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. Esto ya es súper importante. Es algo que ya se hace dentro de estadística para nosotros saber si es que funcionan o no los datos, cuáles son las diferencias o no. Así, estimaciones infiere si es que de esta población nosotros podemos decir que todas las personas hacen lo mismo. Por ejemplo, una persona que cuando le da gripe se pone ronca.
cogemos un grupo porque no podemos coger a todo el Ecuador. Cogemos, por ejemplo, el grupo que está aquí dentro de la reunión. Tienen diferencias estadísticas. Aquí se saca el chi cuadrado, se saca la T, las Fisher y demás, porque son pruebas que nosotros podemos empezar a ver, estimar si es que son diferentes o no son diferentes de la población. Esta población puede o no hacerse. Las pruebas de hipótesis ya es nosotros pensando, se usan estas pruebas, pero ya se usan para sacar un resultado de comparación de medias. O sea, ya sabemos que son similares, no hay diferencias de estadísticas que nos puedan decir. Entonces, ahora sí vamos a ver si es que en realidad tienen una diferencia entre que si se pusieron roncos o no se pusieron roncos. Y los intervalos de confianza es básicamente una prueba de hipótesis, simplemente similar a lo que les hablaba del rango de desviación estándar. Los intervalos de confianza nos ayudan a ver si es que de aquí a acá hay más o menos la diferencia necesaria para poder estimar si es real o no. Todos los demás sí me escuchan, porque dice que alguien no tiene audio. Terminamos de investigación. ¿Listos? Que ahora sí ya viene la parte aburrida. No, la parte... Listo. Entonces, ahora sí vamos por la parte de programas y estrategias del MCP. Los anteriores son solo conceptos que son preguntables, la materia es súper más larga, la materia es súper más importante. Ahorita solamente se han dado conceptos, yo sé que ha sido una clase súper cansada y súper larga. No sé qué más decirles. Pero ahora vamos con los programas. Aquí también les voy a dar solamente explicarles cuáles son los programas, cosas específicas para que respondan si es que les preguntan, cosas preguntables, y con eso terminamos. ¿Listo? Vamos a empezar con el primer programa, el Tamen. ¿Alguien sabe qué es el Tamen? El que está con el Xiaomi, todos los demás se escuchan. Necesito que porfa te vuelvas a conectar y te unes al audio. Que no está con audio, no me escucho. Volviendo a preguntar. Exacto, es la prueba del talón, ¿no es cierto? Se hace a todos los niños recién nacidos, se hacen en el centro de salud, se hacen en esa cartilla, no sé si es que ustedes conocieron. Ya, listo. Lo único preguntable de este tipo de exámenes es que el TAMEN se tiene que hacer en todo niño recién nacido. No suelen hacerlos en los hospitales, pero en los centros de salud sí se pueden hacer. Y descarta 6 enfermedades. El internacional descarta 6 enfermedades dentro del Ecuador. Dentro de nuestras leyes está que se descartan 4 enfermedades más importantes. ¿Listo? Y también vamos a hablar aquí de una estrategia importante. Las enfermedades que se descartan con el TAMEN son galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo y fenilcetonuria. ¿Ok? No en ese orden, sin embargo es el orden que quiero que se aprendan. ¿Por qué? Porque les suelen preguntar a qué complicación está relacionado el descarte del TAMEN. ¿Ok? Entonces la galactosemia es deficiencia intelectual y muerte prematura. Y la hiperplasia suprarrenal congénita también es deficiencia intelectual y muerte prematura. El hipotiroidismo y la fenilcetonuria nos producen deficiencia intelectual. ¿Listo? No nos dan muerte prematura, no son riesgo de esto. Y estos, acuérdense que estos 4 son los que se ven en Ecuador. Sin embargo, la prueba del talón o la prueba de TAMEN en otros países se hace también para biotinadasa y para fibrosis quística. Fibrosis quística se quería meter dentro del cuadro del MCP, no sé qué pasó, nunca le añadieron. Sí hay bastante prevalencia, creo que es un 1% de fibrosis quística, que es bastante para hacer fibrosis quística. Pero las dos preguntas que pueden hacerse, ¿qué se descarta con el TAMEN? Galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo, fenilcetonuria, biotinadasa, deficiencia de biotinadasa y la fibrosis quística. ¿Cuáles son las enfermedades que se descartan con el TAMEN en Ecuador? En Ecuador se descartan galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo y fenilcetonuria.
las más comunes, las más prevalentes. Creo que hasta el 2018, de toda la historia de este proyecto, se ha diagnosticado 41 casos. No digo que está mal, súper buen proyecto. ¿Listo? Para que se sepa, con pie derecho se llama el proyecto TAME, estrategia TAME. Las 4 enfermedades y las 2. ¿Listo? Ahora, vamos feo. AYEPI comunitario, o PELI, ¿ok? Es el Programa de Ecuador Libre de Desnutrición Infantil en el momento de ahora, sin embargo, es de la AYEPI. Se supone que el AYEPI comunitario es una estrategia, el uso del AYEPI en todo el territorio ecuatoriano dentro de salud. ¿Cuáles son las cosas importantes que se tienen que saber del AYEPI? El primer control del niño sano tiene que darse en los primeros 5 días, ¿ok? Primer control del niño sano. Ahora, cosas preguntables. El primer control se tiene que dar en los primeros 5 días. Los primeros 12 meses, ahora, no está actualizado en el IEPI en la guía, pero sin embargo ahora capaz les pregunten, los primeros 12 meses de vida siempre se tiene que hacer el control del niño sano. ¿Listo? 12 meses de vida siempre tiene que haber control del niño sano. A los 6 meses se inicia alimentación complementaria y se recomienda lactancia materna hasta los 2 años. ¿Ok? Son conceptos súper simples que se supone que deberían estar aquí, pero nunca están y siempre preguntan, ¿ya? A los 6 meses, alimentación complementaria, hasta los 2 años, lactancia materna. ¿Listo? ¿Qué también se hace a los 6 meses? A los 6 meses, igual que la alimentación complementaria, se hace la primera hemoglobina para descartar anemia. Se hace la suplementación con megadosis de vitamina A. Se hace siempre a los 6 meses, cada 6 meses. Y se hace la suplementación con hierro y multivitaminas. Eso tengo en otra diapositiva. Hierro y multivitaminas. Eso en la última diapositiva les voy a poner todas las dosis y que nomás se hace a los 6 meses y cada 6 meses. ¿Listo? Ahora, después del año, la frecuencia de los controles es cada tercer mes del segundo año. Tienen las X. Después de los 2 años, ya no importa. Mentira. Es cada 3 meses, cada 6 meses, digamos, ¿ya? Cada 6 meses les vamos a hacer hasta los 5 años. Y aquí se acaban los primeros niños. ¿Se acuerdan que hablábamos de ciclo de vida? Aquí se acaba la primera niñez, o sea, la parte muy importante en la que se hace mucho énfasis. Y de ahí las frecuencias de cada año. ¿Listo? ¿Me entendieron? Los controles más que nada. Las cosas importantes que quizás les pregunten. Lactancia materna se recomienda hasta los 2 años. A los 6 meses inicia la alimentación complementaria. El primer año, todos los meses se hace un control del niño sano. El segundo año, cada tercer mes. Y de ahí hasta los 5 años, cada 6 meses. A los 6 meses y después de cada 6 meses se hace la superdosis de vitamina A. Y a los 6 meses se hace la primera hemoglobina para descarte de anemia. Eso es AYEPI, es que eso es de leyes de AYEPI, de ley pregunta. Ahora, vamos al control del paquete priorizado. Acuérdense si es que les preguntan, ¿cuál es el paquete priorizado en niños, en desnutrición de niños? El control prenatal de la madre, prescripción del hierro y el ácido fólico, todos los exámenes necesarios, pruebas rápidas, ecos obstétricos, que tienen que ser al menos 5 ecos. No, tienen que ser al menos 5 consultas y 2 ecos mínimo. 3 se supone que es correcto. 5 consultas mínimo, 2 ecos mínimos y 3 correctos. Valoración de hemoglobina de la paciente, diagnóstico y tratamiento de anemia, vacunas, la DT se tiene que dar a los 6 meses, se tiene que dar 2 veces. Educación y consejería y nutrición. Lactancia materna. Paquete priorizado de las mamás y el paquete de los niños es diferente.
El paquete de los niños es la megadosis de vitamina A los 6 a 11 meses y de 12 ¿cómo es? De 12 a menor de 5 años. De 6 a 11 meses, o sea, solamente a los 6 meses se les da 100.000 unidades internacionales y de ahí cada 6 meses se les da 200.000 unidades internacionales. Vitamina A. Este es más fácil. Hierro y micronutrientes de 6 meses a 23 meses. Se supone que es hasta los 2 años, sin embargo, en niños desnutridos es hasta los 5 años. Pues el Ecuador está desnutrido. Se tiene que dar pasando un día todos los días. O sea, pasando un día todos los meses, al menos hasta los 2 años, dependiendo de los niveles de nutrición. Ahora, otra cosa que se da siempre en el paquete priorizado es vitamina A, hierro, lactancia materna, multinutrientes y sulfato de zinc en niños que tienen baja talla. Sí, sí les puse las dosis acá. Son paquetes priorizados, cosas que preguntan del MSP, ¿no? Y el AYEPI. El AYEPI siempre tiene que ver muchísimo. 3 puntos. Ok. Ahora el AYEPI. Este AYEPI es gigante. Lo único que tienen que preguntar, y lo que les voy a poner aquí, que es la lista en la que tienen que preguntar, es la edad y poder calificarles entre lactante, niño, ni primera niñez y demás, lo que estábamos viendo al inicio. Tienen que ver la edad, la tendencia del crecimiento, la anemia, alimentación, desarrollo psicomotriz, maltrato infantil, riesgo social y vacunación. Yo sé que parece bastante y todo está aquí. Acuérdense de esto, de lo que les puse aquí abajo. Tomen un screen, hagan lo que sea. Pero estas son las cosas que se tienen que cumplir dentro de IEPI comunitario. Si es que alguna vez preguntan. ¿Listo? Porque todo esto es de la IEPI. Son signos, tos, diarrea, todas esas cosas que en realidad se dan en pediatría. Pero en el programa del MSP solamente están estas 8 cosas. ¿Listo? Entonces, tomen un screen y tengan en cuenta que esos son los puntos. Ahora, desnutrición. Lo que les decía, esta es parte del cómo es. Acuérdense que desnutrición, esa pregunta también suelen hacer. La desnutrición va siempre por debajo del -2. ¿Listo? El -1 siempre va a ser rango normal. Del -2 para abajo va a ser desnutrición y del -2 para arriba, o sea, del 2 para arriba va a ser sobrepeso y obesidad. ¿Listo? Siempre tomar en cuenta esto, porque la categorización, el diagnóstico de desnutrición en el MSP, en el IEPI, es súper rápido. Entonces, solamente esto les pueden preguntar. Si es que tiene Z-1 y Z+1, todavía estamos medio bien. Si es que ya tiene Z-2 y Z+2, ya tenemos problemas nutricionales. Si es Z-2, es moderado, y si es Z-3, ya tenemos una emaciación severa o una desnutrición severa. ¿Listo? Lo más importante. También calcular que dentro de cada 6 meses se hace esto de la hemoglobina, calcular con la cantidad de resta de hemoglobina. Siempre es solamente 0.3 como extras, dependiendo de cada 500 metros sobre los 1000 del nivel del mar. Y eso, acuérdense que siempre lo que les sale en el hemoglobinómetro es lo que tiene. Y se le tiene que sumir un 1.3 para hacerle el nivel del mar. Tiene que subirse lo que está aquí como cantidad para hacerse el nivel del mar. Esquema de vacunación, programa de vacunación ampliado en... El programa de vacunación no tiene nada de raro. Ustedes ya vieron la clase de vacunación, vieron la clase de pediatría y también vieron el esquema nacional de vacunación. Lo único que les tengo que decir, si es que preguntan, existen 3 tipos de categorías. Campaña temprana, campaña tardía y campaña... Captación temprana, captación tardía y campañas. La captación temprana es por qué existe el programa. Siempre se tiene que buscar en el ENI la captación temprana. La captación tardía ya son los niños que nunca vinieron y demás. Y las campañas. Acuérdense que en esto lo que les pueden preguntar es si es que en campañas se necesita consentimiento informado. En campañas de vacunación no se necesita consentimiento informado. Sea quien sea, se les puede vacunar.
Claro que, si es que, ¿me entienden? No, en realidad no se necesita consentimiento informado, pero se le pregunta si es que se quiere vacunar o no. ¿Cuáles son las poblaciones que se necesita vacunar siempre o cómo está dentro del programa ampliado de vacunación? Menores de 1 año, 12 a 23 meses, 5, 9 y 15 años, embarazadas, mujeres en edad fértil, adultos mayores, personal de salud y grupos de riesgo como PPLs. Ahora, una pregunta que quizás les hagan. ¿A quién se vacuna de VPH dentro del Ecuador? A todas las Las niñas y niños. niñas de 9 años. Exacto, a todas las niñas y niños de 9 años. Y a las niñas ya se les hace hasta los 15 años ahora con los nuevos lineamientos, pero no creo que les pregunten los nuevos lineamientos. Niños y niñas, ya se hacen niños también, ¿no? 2 dosis. Son 2 dosis las que da el MSP. En realidad se supone que se tiene que dar 3 en privado, pero 2 dosis es la que dicen en el MSP. Ahora, control de tuberculosis. También ya vieron la clase de tuberculosis, ya tienen los apuntes de tuberculosis. Lo importante que es la identificación y cómo se reporta. El programa de control de TB tiene que ver más que nada con los parámetros. Lo único que les pueden preguntar aquí, y lo más importante que les pueden preguntar aquí es, ¿qué tipo de diagnóstico es la tuberculosis? La tuberculosis es un tipo de diagnóstico clínico epidemiológico. Con esto ya se puede dar el diagnóstico de tuberculosis según el MSP. ¿Ok? Sin embargo, para ser puristas y quizás les hagan preguntas así, porque son una huevada, les preguntan si es que tiene diagnóstico clínico y epidemiológico, tiene TB, acuérdense que es un caso sospechoso. ¿Ya? No es probable, es sospechoso. Ahora, ¿cómo se hace el seguimiento de la TB? Si nosotros tenemos un caso sospechoso, se hace seguimiento y tenemos un sintomático respiratorio con tos y expectoración más de 15 días. Les han de preguntar que qué se hace. Esto. No, cultivo, eso. Se hacen 2 muestras de esputo que se mandan al laboratorio. Es lo único que les pueden estar preguntando. ¿Cuántas muestras se hacen? 2 en 2 días diferentes de esputo mañanero para hacer la bacilo en un laboratorio para poder dar el diagnóstico. Sin eso no se puede dar. ¿Ok? Listo. Programa de control de TB, también tener en cuenta que el TB con el VIH, eso también es una pregunta que suelen preguntar, pero eso ya les deben, creo que ya les dieron en TB. VIH más TB siempre. Se llevan, son novios del VIH y la TB. Entonces, si hay alguna pregunta entre si es que este paciente tiene vaciloscopía positiva o no, y tiene VIH positivo, de ley pensamos en que es una TB y se inicia el tratamiento, siempre. ¿Ok? Atención a adolescentes y servicios amigables, conceptos específicos que los pueden tomar como casos. Si el adolescente llega con la mamá, lo primero que se le hace es preguntarle, ¿quieres que te atendamos con tu mamá? Los adolescentes tienen derecho a no atenderse con sus papás, adolescentes desde 10 años en adelante, ¿no? Hasta los 19. ¿Quieres que te atendamos con tu mamá? Siempre eso, ¿no? Y la pregunta de las relaciones sexuales. ¿Has estado involucrado sexualmente? Sí, no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dentro de esto de atención a adolescentes y servicios amigables, lo más importante es el abuso, el maltrato, el abuso sexual, es lo que se hace el comercio. Otra pregunta que siempre toman es, ¿cuál es el estadio de Tanner que generalmente se le tiene? 3, 2. ¿Listo? En adolescentes. También eso preguntan, ¿cuál es el examen de examen físico y demás que se puede hacer? Acuérdense que tiene que ser el Tanner y también el examen el osteoexamen rápido de 2 minutos. Así se llama el examen. No les han de haber dado, no sé si les habrán dado, pero es el examen óseo de 2 minutos que se les hace a los adolescentes siempre. Solamente así preguntan. Así que tranquilos. Se pregunta el servicio de vida y se les preguntan algo de servicios amigables para adolescentes. Tener en cuenta que son prioridad los adolescentes, eso también suelen hacer pregunta. No se requiere turno para atender a adolescentes y tienen el derecho de no ser atendidos con los padres si es que lo necesitan.
¿Listo? Son grupo de riesgo, si es que preguntan. Salud sexual y reproductiva. Siempre preguntan cuáles son las 3 causales en las que existe aborto dentro del Ecuador. ¿Alguien sabe cuáles son las 3 causales? Violación, embarazo que Violación, ponga a peligro la vida, la madre o el feto, eso. Riesgo de la madre, riesgo del feto y y violación en violación. una persona con discapacidad. ¿Listo? Siempre les van a preguntar eso. Las 3 causales que están al menos judicialmente por ahora, porque hubo una nueva ley que ingresaron a discusión que para hacer el aborto legal todo. Pero estas son las 3. Desde el primer nivel se puede hacer. Todo depende de que si es hasta las 12 semanas o mayor de 12 semanas. Acuérdense, también les suelen preguntar en casos si es que la paciente viene después de las 12 semanas, eso tiene que hacerse en un segundo nivel. Si viene antes de las 12 semanas, se puede hacer en un primer nivel de atención. El aborto terapéutico es con 800 miligramos de misoprostol, vía vaginal o sublingual. Yo sé que les enseñaron en gineco que se puede dar las dos al mismo tiempo o solamente vaginal. Eh, Esto es lo que les van a tomar, ¿no es cierto? Entonces son 3 dosis máximo repetidas de 800 microgramos. Intervalos de 3 horas, no más de 12 horas. Tienen más de 12 semanas hasta las 22 semanas, 400 de misoprostol, vaginal o sublingual. Cada 3 horas con un máximo de 5 dosis. Esto si es de memoria, tienen que saber cómo se hace un aborto. Y ya. Los 3, estos son los más importantes. Eso sí, acuérdense de memoria. Riesgo de la madre, riesgo del feto, o sea, que el feto no sea viable. Tampoco riesgo del feto, ¿no? Que el feto no sea viable, pero riesgo de la madre, cualquier enfermedad de madre que le pueda afectar a la vida, riesgo del feto que sea viable y discapacidad, ¿ok? Violación de una persona con discapacidad. Otras estrategias que no tienen cosas tan específicas, pero tienen que saber. Estrategia VIH-Sida, casi lo mismo de lo otro. La estrategia VIH-Sida tiene que ver con que todos los pacientes que tengan VIH-Sida son grupo prioritario y se tiene que atender primero. Se puede dar el PrEP, que es la preexposición, no les toman dosis, y el VIH más la tuberculosis, siempre están asociadas, y el citomegalovirus también. ¿Listo? Y que dentro del MSP se hace se usa el consentimiento. Sin embargo, hay pruebas rápidas que se hacen en todo el territorio ecuatoriano, en todo centro de salud y demás, que eso también pueden preguntar. En salud es el de nutrición. Siempre tienen que dar nutrición. Aquí también entra lo de la lactancia hasta los 2 años, alimentación complementaria a los 6 meses y micronutrientes. Esto también está dentro del proyecto de PELI. Transfusión de sangre. Acordarse que existe aquí el INDOT, donación de trasplantes, y también preguntan por si acaso que todos somos donadores. Todos donadores. Se puede donar cada 3 meses los hombres y cada 4 meses las mujeres. Promoción y tratamiento del consumo de alcohol y drogas. Yo sé que nadie quiere entrar a este proyecto, pero en el MSP existe un proyecto específico en el que si las personas acuden voluntariamente al centro de salud y dicen que tienen un problema de alcohol, problema de drogas, el MSP paga todo el tratamiento del alcohol y las drogas para la recuperación. No es muy conocido, se hace cada mes una socialización, se tiene que hacer una socialización y demás. Y salud escolar, acordarse que en salud escolar siempre preguntan cuántas veces se hace salud escolar al año. Se hace 2 veces al año porque 2 veces los niños salen, y tiene que ver con adolescentes y servicios amigables. Ahora, el código púrpura, esto es algo nuevo, algo que les pueden estar preguntando. Siempre se activa dependiendo de los tipos de violencias. Existen 3 tipos de violencia reconocida por el MSP: física, sexual y psicológica. ¿Cuál es el método que pasa? Eh, les presento, no van a conocerla ahorita, pero se llama formulario 094. También suelen preguntar siempre en las pruebas del MSP, y supongo que si es que les van a hacer con esto de salud pública, de ley les preguntan.
Es el formulario 094 que se activa en el código púrpura cuando existe un tipo de violencia física, sexual o psicológica en los grupos de riesgos. ¿Cómo se llama este formulario? Es un formulario obligatorio en casos de presunta violencia de género y vulneración de derechos. Sí, vulneración de derechos humanos, vulneración grave de derechos humanos. ¿Por qué les digo así? Porque siempre hacen esa pregunta. ¿Cuál es el formulario 094? Es el formulario de reporte por presunta violencia de género y violación grave de derechos humanos. Nada más. Siempre que se hace con esto, la víctima va al centro de salud y el médico o la persona que capte el caso tiene que tener el principio de no repetitividad, ¿cómo es? No, no revictimización. Entonces, ustedes llenan el formulario 094 y se envía a la Policía Nacional si está dentro de las primeras 24 horas. Si es que no, ustedes van y entregan a Fiscalía como denuncia. Es lo único que saben preguntar de estas cosas. ¿Listo? ¿Cómo se llama este formulario y demás? Mis primeros 1000 días no entra dentro de las captaciones de las embarazadas, entra dentro de PELDI, que ya hablamos. Y hemos terminado la clase, chicos. Preguntas. Yo sé que fue una clase cansada. Es la última clase que ustedes tienen de este concepto presencial. Cualquier pregunta que tengan, más que nada se hizo esta clase así rápido, porque salud pública no les van a tomar mucho dentro del examen y las cosas que les van a tomar van a ser las cosas que les dije porque es lo único preguntable dentro de estas materias. Dentro del MCP existen cosas específicas, ya les voy a subir para que se repitan si es que necesitan repetirse, sin embargo les dije las cosas más importantes que son preguntables dentro de cada proyecto y programa. Y eso. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Comentario? Ya voy a subir la clase. Espero que sigan estudiando, tengan en mente que tienen que hacer los simulacros, les voy a seguir molestando todos los días para que sigan haciendo sus simulacros. Y ya, estamos en eso. Chao chicos, gracias a ustedes por quedarse las 2 horas. Gracias. Sí, ya les voy a pasar. Gracias. Gracias.